Bueno, gracias, Alfonso. La verdad que interesantísima presentación. Vamos rápido ya a lo que nos ocupa en este momento. Hacemos cambia el ángulo de la información, dicen los periodistas, ¿no? Y ahora nos vamos de la ciberseguridad a hablar de aprendizaje colaborativo. En particular, como ya estamos acostumbrados y además como es el métier aquí de EABC, en entornos de aprendizaje virtual, ¿no? Entonces, junto conmigo soy Martín, va a estar Ani también, otro miembro del equipo, y así que ya le doy el pase. Así, ¿compartís pantalla vos, Ani, o comparto yo? ¿Cómo querés? Adelante, Ani, por favor. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en esta jornada. Hoy vamos a hablar de experiencias colaborativas en el aprendizaje a distancia. Vamos a estar con ustedes, bueno, Martín, que ya se presentó, y mi nombre, que yo soy Annie Pecori, trabajo en el área comercial de IABC. En esta sesión, bueno, hablaremos del aprendizaje colaborativo, su utilidad en el aprendizaje a distancia, y les daremos ideas y ejemplos de actividades en donde se pueda aplicar el aprendizaje colaborativo para lograr experiencias de aprendizaje mucho más significativas. Acá queremos compartir con ustedes una frase de Vygotsky que nos dice que si damos a los estudiantes la posibilidad de hablar con los demás, les damos marcos para pensar por sí mismos. Una gran pregunta: ¿cómo aprendemos? A lo largo de nuestra historia, los seres humanos hemos evolucionado gracias a la socialización. De hecho, Humberto Maturana decía que nosotros para aprender tendríamos que lenguajear, porque el aprendizaje realmente se da a través del lenguaje. ¿Y cuando nosotros activamos el lenguaje? Lo activamos cuando interactuamos los unos con los otros. A pesar de que el tema del aprendizaje colaborativo se crea, o el concepto como tal se crea a finales del siglo XX, esa es una actividad que lleva con nosotros desde los inicios de nuestra evolución. Ahora, basado en el aprendizaje colaborativo, se ha teorizado mucho, y uno de sus marcos teóricos está en el constructivismo sociocultural. ¿Por qué? Porque el aprendizaje colaborativo nos afirma que el aprendizaje es mediado, pero también es social. ¿En qué consiste este aprendizaje colaborativo? Bueno, el aprendizaje colaborativo son metodologías de aprendizaje que incentivan la interacción entre los individuos. Puede estar regulado o no por la tecnología, porque también se puede dar de manera presencial y también se puede dar de manera virtual. Para que un trabajo en grupo pueda considerarse como aprendizaje colaborativo, debe incluir los siguientes elementos. Primero, la interdependencia positiva. Debe haber una interacción entre los individuos en el grupo, cosa que en la actividad el individuo se dé cuenta que si no trabajamos en conjunto, no hay manera de lograr la meta o el fin que se colocó en la actividad. También se debe dar la interacción. En algún momento tiene que tener una comunicación los unos con los otros. También debe haber una contribución individual. O sea, el individuo se hace responsable de su participación en el grupo, pero también se da una responsabilidad de tipo grupal cuando todos participan en su contribución grupal. Se generan unas habilidades de personalidad y de grupo porque el alumno, él logra rebasar esas barreras que puede tener para comunicarse con el otro, porque la finalidad, y inclusive esta es una de las ventajas del aprendizaje colaborativo, la finalidad no es la comunicación entre sí, lo que puede ocasionar un choque entre los individuos tímidos, sino que la finalidad es lograr la actividad que se mandó. Entonces, cuando el alumno lo ve como una acción, la interacción como una acción que media al fin, puede rebasar esa barrera de manera más fácil. Y luego está la evaluación grupal. Es muy importante que en el aprendizaje colaborativo demos la evaluación grupal, en donde nos coevaluamos y se evalúa al final la actividad.
ventajas que nos presenta el aprendizaje colaborativo es que incrementa la motivación. Los alumnos colaboran, aprenden unos de otros, se equilibra un poco el ritmo de trabajo, también se motivan a dar lo mejor de sí para contribuir al éxito de los otros, fomenta el autoaprendizaje, ayuda a mejorar la empatía porque aprendemos a ponernos en el zapato del otro, y también la asertividad, y produce entornos educativos que favorecen el interés y la implicación en el logro de la meta que se ha colocado como actividad. Una de las cosas más importantes que se ha evidenciado es que los alumnos aprenden muchísimo más con el aprendizaje colaborativo, porque recuerdan más, sienten que fueron tomados en cuenta, y también son actividades que al tener la parte experiencial también pueden llevar a motivar el pensamiento crítico o el pensamiento analítico. Las características que tiene el trabajo colaborativo son que los alumnos desarrollan sus técnicas interpersonales y de trabajo grupal. El profesor, en este caso, no es la fuente de información. El profesor, él simplemente da una información primordial para que el alumno realice la actividad, pero él es un mediador. Está allí simplemente para visualizar que se dé la actividad. Define los objetivos, el profesor, la tarea, el proceso y la evaluación, pero él no les va a decir a los alumnos cómo realizar la tarea. Ellos deben, entre ellos mismos, realizar una discusión, un análisis, un proceso decisorio de cómo y cuándo van a realizar la actividad, y también el rol que va a tener cada uno en el equipo. Las tareas están diseñadas para la colaboración y no para la competición. Esto es muy importante en el momento de redactar una actividad para trabajo colaborativo, porque es normal que en los grupos sociales siempre se tienda a la competencia. Y también la actitud del profesor al momento de animar al grupo debe ser de buscar la cohesión del grupo en la participación de la actividad. Según las metas, el alumno recibe una serie de materiales o una parte del conjunto. Hay interdependencia entre todos los miembros del grupo y siempre es necesaria la interacción entre el grupo, comunicarse de alguna manera. También, otra de las características que ya también la hablamos dentro de las ventajas, que es la responsabilidad individual dentro del logro, y también todos deben contribuir al éxito de la actividad. Es muy importante que en la redacción de la actividad el profesor también tenga en cuenta que todos deben participar. Esto es para evitar el alumno que se rezaga y espera que todos los demás hagan el trabajo, o el que no quiere participar porque de pronto es tímido y no quiere participar. Entonces, el profesor tiene que buscar la manera de que en la actividad todos tengan que participar. Y una de las formas de lograrlo es con la evaluación final. Eso fuerza al alumno a saber que está evaluado, que él tiene que cumplir con las actividades designadas también. Bueno, Martín, ahora te toca a ti esta parte tan interesante que tenemos de hablar del aprendizaje colaborativo, pero aplicado a la educación a distancia. Y bueno, aquí Verónica nos menciona algo que creo es muy interesante, que tiene que ver con la importancia del... Pasemos al siguiente slide. Muchas gracias. La importancia de la contribución de los pares, ¿sí?, para el estudiante, digamos, ¿no? Perdón, ¿puede ser uno antes, Sani? El desafío que nos ocupa en este caso es cómo lograr experiencias colaborativas que cumplan con los requisitos que mencionaba Ani, pero, por ejemplo, en un entorno virtual, un LMS o en algún tipo de plataforma donde prescindimos de la presencialidad. Y cómo evitar que nuestra experiencia educativa se transforme en una especie de situación de teatro, donde hay un escenario donde está el docente, que imparte contenidos, y espectadores que entre sí no interactúan, digamos, ¿no? En principio vamos a hablar de cómo el docente, cómo el profesor, cómo el capacitador diseña su aula virtual, ¿sí? La selección de herramientas es fundamental para que estas herramientas, estas actividades que se le planteen, promuevan la interacción entre los participantes, que promuevan ese ida y vuelta del que con tanta claridad nos hacía mención en el comentario Verónica.
Pero luego no alcanza con eso, es necesario un acompañamiento. El acompañamiento del docente, en este caso, tiene todo un rol motivador. El docente ya no solo como un transmisor de saberes, una persona, un enseñante, sino un profesor como un habilitante a la participación de los estudiantes, un acompañante, un estimulador permanente. Y por supuesto, el seguimiento constante para que los mismos estudiantes vayan involucrándose en esas actividades y ese involucramiento vaya de la mano con un crecimiento de la interacción entre sí, de la colaboración, y que eso redunde en un aprendizaje, como decimos, colaborativo. Bien, seguimos. Yo te voy pasando por chat en privado, Anira, lo de los slides. Acá hay una escena, vamos a ir muy corto porque nos apremia el tiempo, pero queríamos mostrar aulas presenciales. A veces tenemos esta idea de que el aprendizaje virtual es como muy artificial y no es como estar en persona, ¿no? Sin embargo, el aula de clases también es un elemento artificial, es algo que alguien inventó. Y aunque los elementos que están entre las dos aulas de la imagen son muy similares entre sí, claramente vamos a ver que la disposición de esos elementos en la primera aula, es una aula clásica, están dispuestos para que el docente transmita conocimientos a personas que se sientan a escucharlo. Mientras que en el segundo aula, los mismos elementos, el mobiliario, inclusive, está dispuesto para que los estudiantes interactúen entre sí. Lo mismo puede ocurrir con un aula virtual. Con un aula virtual, nosotros podemos presentar herramientas y simplemente fomentar el trabajo individual de los estudiantes, mientras que si hacemos un diseño más adecuado, lo que vamos a fomentar es la interacción. Bueno, hay un ejemplo de un aula donde también buscamos generar actividades que sean atractivas, motivadoras. Bueno, de esto hay varias tendencias. ¿Sí? El caso de aprendizaje basado en retos es un ejemplo. ¿Sí? Presentar a los estudiantes proyectos, actividades que les permitan cumplir objetivos, desarrollar misiones y no simplemente la lectura de contenidos. Bueno, a veces se cae en el error, ¿sí?, de lo que a veces algunos llaman just in case learning, ¿sí?, el aprendizaje por si acaso. Diseño contenidos por si las dudas. Y vino transformando un entorno Moodle, por ejemplo, un aula virtual, en un repositorio de muchísimos documentos PDF por si el estudiante quiere profundizar y leer. Lo que se produce es una situación de intoxicación, es demasiado contenido, pero a su vez, lo que genera es que el estudiante se aísle, porque tiene que leer en forma individual, y lejos de interactuar, el trabajo se vuelve mucho más individualista, mucho más personalizado. La contraposición de esto y lo que se promueve es la presentación de actividades y de contenidos, de documentos de lectura y demás, justo en el tiempo en el que los estudiantes los necesitan para resolver tareas. Entonces los contenidos se van presentando en función de la necesidad. Y a eso, bueno, es la tendencia que en general se le está llamando just-in-time learning. Bueno, de gamificación no voy a profundizar. Ha habido otras presentaciones en este evento muy buenas. Es una tendencia instalada y que está en crecimiento. Y bueno, y la verdad que siempre es un tema en el que hay que aprender, hay que estar en el día a día y seguir profundizando. Y por supuesto esto de no solo fomentar la colaboración dentro de los estudiantes en una disciplina o en un curso determinado, sino apostar al trabajo interdisciplinario. Seguimos. Bien, algunas de las herramientas más utilizadas en el ámbito de entornos virtuales ponen el foco en la comunicación, precisamente por esto de que es lo más acotado en un entorno mediado por tecnología. En el aprendizaje presencial, la comunicación se desarrolla de una forma fluida y en múltiples dimensiones, ¿no? Ahora, cuando tenemos una computadora, tenemos una pantalla que intermedia entre nosotros y otras personas, entonces ahí crece la importancia de diseñar aulas virtuales con diferentes herramientas de comunicación. Algunas herramientas serán de comunicación escrita, sincrónicas o asincrónicas. Caso de foros, salas de chat. EABC tiene un desarrollo de sala de chat muy bueno, eso lo quiero mencionar porque
la verdad es que la mayoría de los chats de LMS que conozco son malísimos. O sea, son lentos, pero por eso en IBC se desarrolló un chat con mejoras de performance y mucho más visual, realmente es, lo cual aporta muchísimo a mejorar esos idas y vueltas. Y por supuesto herramientas de comunicación audiovisual, videoconferencias como la que hoy estamos compartiendo. No alcanza solamente con comunicación para que el trabajo sea colaborativo, con lo cual debe haber tareas en común, debe haber tareas para que las personas puedan involucrarse, hacer aportes y entre todos construir. Por eso sugerimos siempre tener en cuenta en el diseño de este tipo de experiencias la posibilidad de incluir herramientas de tipo taller, wikis, glosarios que todo el mundo va aportando, consultas, y bueno, y después hay un montón de abanicos de nuevas propuestas que están siendo gamificadas, muy atractivas en lo visual. En esto es una época de mucho desarrollo de herramientas y contenidos, en lo cual sugerimos estar muy al día, consultar blogs, redes sociales. Bueno, entre muchas tantas. En este punto quisiéramos señalar la importancia de la integración. Una tendencia que también existe y que tiene sus pros y sus contras es que al momento de diseñar una experiencia virtual, como el entorno en el que nos manejamos, puede ser un LMS tipo Moodle u otro, por lo general tiene fortalezas, pero también tiene debilidades, lo que buscamos es compensar esas debilidades con otras herramientas. Entonces, además de tener, por ejemplo, un aula virtual en Moodle, abrimos un grupo de Facebook y tenemos un grupo de WhatsApp y usamos conferencias por Meet y usamos un Google Class. Y si bien es interesante aprovechar fortalezas de diferentes herramientas, la gestión de eso es compleja. Hoy en día se está trabajando muchísimo en integración de múltiples plataformas con gran ventaja. Vemos que tener, por ejemplo, dentro de un sistema Moodle integrado sesiones con Teams, con Zoom, potencia, pero potencia fuertemente el desarrollo de experiencias colaborativas, porque nos permite compensar las debilidades del LMS con otras herramientas, pero a su vez mantener la gestión educativa en un mismo espacio. Es decir, agregamos nuevos elementos al aula. Como alguna vez apareció el proyector, como un mapa, como aportar computadoras dentro de un aula presencial, la integración nos permite ampliar las potencialidades de un aula virtual. Seguimos. Bueno, ya cerrando, porque se nos va el tiempo y bueno, ya jugando un poquito con tiempo de descuento, le pediremos disculpas a los compañeros que siguen después. Algunos puntos a tener en cuenta. Me quiero parar en el primer punto. Muchas experiencias que se diseñan con una vocación de aprendizaje colaborativo fracasan y lo que se produce es que cada estudiante trabaja por su parte, que prefieren no hacer trabajos en equipos, no, porque si lo hago solo para mí es mejor, lo cual es a priori un contrasentido, porque lo que uno pensaría es que trabajando en equipo se trabaja mejor per se, y no siempre es así. O incluso los trabajos en equipo se reparten tareas, y cada cual hace una parte y después se juntan, y eso uno como docente cuando tiene esos cursos se da cuenta. El problema es que a colaborar también se aprende. O sea, no alcanza con plantear actividades a que resuelvan en equipo y ya está asumiendo que la gente ya sabe colaborar. Porque colaborar en un entorno, en una experiencia mediada por la tecnología, requiere el desarrollo de habilidades específicas para poder interactuar de manera constructiva uno con otro. Algunas actividades en una buena experiencia colaborativa se diseñan en el curso con el objetivo de desarrollar esas habilidades y no necesariamente de trabajar algún contenido, algún saber específico que es propósito del curso, sino que lo que se busca es fomentar las habilidades de colaboración, para luego sí, con esas habilidades en pleno desarrollo, poder trabajar mejor los contenidos propios del curso o del ámbito disciplinar en el que estemos trabajando. Entender eso también nos va a permitir gestionar mejor situaciones de incertidumbre, de frustración, cuando los estudiantes no logren trabajar en equipo. Porque desde este abordaje, las dificultades son parte del proceso de aprendizaje. Mientras que si no tenemos en cuenta el primer punto, la dificultad es un enemigo del progreso, en vez de ser un aliado en el aprendizaje. Finalmente, repetimos la importancia de seleccionar cuidadosamente los contenidos, evitar la infoxicación,
Y por supuesto, un aprendizaje de tipo colaborativo, donde el docente no es un simple transmisor de saberes y el aprendizaje no se limita a la resolución de un par de trabajos, necesita una planificación flexible. Necesita tener en cuenta de que no vamos a tener un control absoluto de las situaciones que se den y que es más, los imprevistos seguramente van a ser enriquecedores de la experiencia educativa. Pero para eso nuestras planificaciones deben tener flexibilidad. Y finalmente, bueno, abrimos también un pequeño espacio de algún minuto antes de que Y si debamos tienen pasar a la alguna, siguiente actividad, por si alguien quiere hacer algún aporte, contenido, en eso estamos a su disposición. Desde ya, muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Muy bien, bueno, entonces ya estamos cerrando. Nuevamente, muchas gracias por habernos escuchado, por haber compartido este momento y los invitamos a acompañar a Constanza y a Pablo en el siguiente espacio del evento. Bueno, esperemos que lo estén disfrutando tanto como nosotros. Así que muchísimas gracias.